Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos aquí abriendo las alas y echando raíces en este encuentro de oralidad y lectura de las infancias de la Mate y el Cenzontle que organiza Alas y Raíces en colaboración, en compañía de la Estrategia Nacional de Lectura. Esta tarde tenemos una invitada muy especial, pero antes de presentarla, quisiera agradecerle a las instituciones que se suman a esta transmisión, como ya mencioné, la Estrategia Nacional de Lectura, a quienes mandamos un caluroso saludo, un afectuoso abrazo. También queremos agradecer y queremos dar la bienvenida a la Red Nacional de Bibliotecas y Biblioteca Vasconcelos y al programa Estar Bien de la Dirección de Prestaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Como les comentaba, en esta conferencia tenemos una invitada muy, pero muy especial. Es una invitada a quien buscamos porque queríamos abrir un espacio de diálogo, un espacio para hablar sobre la construcción de las propias narrativas. Nos dimos a la tarea de buscar a la persona indicada y nos encontramos con un perfil fabuloso. Una mujer, escritora, afrojaponesa y chicana originaria de Veracruz, que está haciendo su tesis de licenciatura en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Ella escribe ficción, ensayo y crítica de cine y ha sido publicada en la Universidad Veracruzana, Vogue México y el British Council de México. Sus temas de interés son la identidad, racialización y racismo en México. Esta tarde está con nosotros Junko Ogata, escritora y divulgadora. Ella está acá para compartir una perspectiva, para compartir y dialogar sobre la construcción de las nuevas y las propias narrativas. Bienvenida, Junko. Qué gusto que estés con nosotras. Hola Elia, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar compartiendo hoy con ustedes en este espacio y que hayan buscado en particular a una persona pues joven y racializada de Veracruz para hablar al respecto. Y pues hoy les voy a presentar a quienes están con nosotros. Mi propia perspectiva y mi propio análisis sobre la literatura, que si bien es dirigida hoy especialmente para las infancias, creo que es una perspectiva que podemos adaptar para personas de cualquier edad y que funciona en muchísimos espacios. Voy a empezar la presentación. Se llama Construcción de las propias narrativas, no obstante, aquí se trata no solo de pensar en construir nuestras propias narrativas, sino de analizar cuáles son las narrativas a las que estamos exponiendo a la infancia que tenemos a nuestro alrededor y cómo es que les afecta particularmente. Entonces, quiero empezar con una frase de Marian Wright Edelman, que es una mujer activista por los derechos de las infancias en Estados Unidos, y dice que los niños no pueden ser lo que no ven. Entonces, esta va a ser digamos, el punto de partida de mi reflexión y a lo largo de esta charla de una hora vamos a abordar algunos aspectos sobre la diversidad dentro de las narraciones y por qué es necesario que las infancias conozcan diferentes tipos de historias y en diferentes formatos para que puedan animarse a contar las propias. Vamos a ver por qué es importante, como les decía, que la infancia lea y conozca historias diversas, por qué es importante animarles a escribir o tal vez en otros formatos contar sus propias historias y cuál es el impacto que tiene en el desarrollo de las infancias esta exposición a diferentes tipos de historias. Bueno, entonces, para empezar, ¿por qué hablamos de diversidad? Para esta charla vamos a pensar la diversidad cultural como es definida por la doctora Sonia Nieto. Es decir, no solo se trata de las tradiciones, la comida, las fiestas, las danzas, sino también de los factores sociales particulares y más complejos que atraviesan a las personas. Entonces, aquí también está en qué parte del país se vive, si es una persona migrante o no, cuál es la religión, cuál es la orientación sexual, cuál es la identidad de género. Y todas estas características se conjugan para construir las culturas que tienen las personas en cada espacio.
Luego, pues en este sentido, los cuentos, pero en general las narrativas, también lo que vemos en la televisión o en las películas, son los medios a través de los cuales los niños y las niñas entienden cómo funciona el mundo, cómo se trata a las demás personas, cuál es su lugar en este mundo, qué es bonito, qué es feo, qué es bueno, qué es malo, etcétera. Entonces, hay que pensar siempre en que las historias que los niños y las niñas ven construyen la identidad que tienen y también le ayudan a definir su sentido de pertenencia a un lugar. Yo soy de este porque no soy de aquel. Yo soy tal porque, digamos, definen su propia identidad porque saben que es distinta que lo otro que ven. Entonces, también para el día de hoy, me gustaría plantear la perspectiva que propone Rudim Sims Bishop, que es una de las mujeres académicas afroestadounidenses que se dedicó concretamente a la literatura, literatura para infancias hecha por personas negras en Estados Unidos. Y ella propone que la literatura para las infancias se define a través de espejos y ventanas. Entonces, a través de su exposición a los libros, pueden funcionar estos libros como espejos, es decir, que ven reflejadas sus vidas, sus historias, sus lenguas, sus formas de entender el mundo, o como ventanas hacia otras culturas, otros países, a otras formas de vivir. Entonces, quiero que tengan muy presente esto, que todo el tiempo cuando la infancia está viendo las infancias están viendo historias, ya sea a través de la lectura, la oralidad o incluso lo que ven, como decía, en los medios, están o viéndose reflejados o más bien dándose cuenta que nunca están reflejados o viendo a través de estas ventanas de diversidad cultural. También aquí les recomiendo muchísimo, por si no la conocen, la charla de TED de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie, que se titula El peligro de una sola historia. A lo largo de esta charla ella habla acerca de cómo cuando era niña, creciendo en Nigeria, pues solo leía libros para niños que eran escritos por personas inglesas, por ejemplo. Entonces, que eran puras historias donde los protagonistas eran niños rubios, niños blancos, que cuando era invierno había nieve y que comían manzanas y que comían toda clase de cosas que ella no conocía. Y entonces, cuando ella quiso comenzar a escribir libros, cuando era una niña todavía, pues también escribía de comer manzanas y de jugar en la nieve, aunque todo esto le era completamente ajeno. Y aquí me parece importante reflexionar qué efectos tiene esto en la propia manera en la que construimos nuestras identidades. Si solo vemos que hablan de manzanas y de comer pizza o de comer hot dogs, entonces eso, ¿qué nos hace pensar que es mejor o peor? ¿Qué nos hace querer probar o no? Etcétera. Entonces, para concluir esta parte, creo que la reflexión de esta escritora también nos permite pensar que si solo conocemos una versión de una historia sobre un grupo de personas, sobre un lugar, sobre, digamos, cualquier característica particular, corremos el riesgo de pensar que esa es la verdad y que con eso termina y con eso empieza y con eso termina la historia, ¿no? Y en realidad, pues las cosas son mucho más complejas y entre mayor diversidad tengamos en cuanto a perspectivas, entre más versiones conozcamos de diferentes grupos, personas, hechos incluso, vamos a poder crear nuestro propio criterio y definir qué es lo que pensamos, con qué estamos de acuerdo y con qué no, en lugar de, y bueno, también permite desarrollar un sentido crítico de lo que nos rodea que ayudará a la infancia no solo a tomar decisiones durante la infancia, sino más adelante en la vida adulta. Por último, la reflexión que también nos deja la autora es pensar qué historias son valiosas, cuáles valen la pena ser contadas, qué tipo de mensajes se están mostrando a las infancias. Este es un estudio que se ha hecho desde hace varios años. La última actualización fue
más bien, perdón, la primera vez que yo conocí este estudio fue en 2015 y esta es la actualización más reciente de 2018 que se hace en la Escuela de Educación de la Universidad de Wisconsin en Madison, en Estados Unidos. Y estadísticamente analiza todo lo que se publica en Estados Unidos de literatura infantil y muestra en porcentajes quiénes son las poblaciones más representadas. Entonces, como podrán ver, el 50% de las historias para infancia son protagonizadas por personas blancas, el 27% son animales u otros seres fantásticos, y de ahí baja drásticamente a un 10% cuando se habla de personas africanas o afroestadounidenses, de ahí otra vez baja a 7% para personas asiáticas de las islas del Pacífico o de Asia del Pacífico, después 5% para personas latinas y 1% para personas indígenas o de las primeras naciones. Esta gráfica o infografía, como gusten verla, me parece muy ilustrativa porque pues evidentemente la población de Estados Unidos no es solamente personas blancas y también las personas que escriben literatura para la infancia no son solamente personas blancas, pero ciertamente el racismo institucional que existe tanto en Estados Unidos como en México hace que las personas blancas tengan un mayor acceso a las posibilidades de publicar sus obras que pues por lo general son protagonizadas por personas como ellos. Y es por eso que vemos esta representatividad que no es pues tan diversa como debería ser. En el caso mexicano no encontré un estudio similar, ya que, bueno, este de Madison requiere de muchísimo tiempo, esfuerzo y una inversión que hasta donde yo sé no se ha realizado para estudiar la literatura en México. No obstante, me pareció importante incluirlo porque, pues bien sabemos que gran parte de la literatura infantil estadounidense o del mundo angloparlante se traduce y termina en distribuyéndose también en México. Entonces me parece importante también ver cuáles de esos textos son traducidos y cuáles terminan en México y pues dudo mucho que todos los textos sean traducidos de igual manera y es muy probable que también nos lleguen más cosas donde las personas blancas están representadas de mayor en un mayor porcentaje. Entonces, cuando la infancia ve esto, que en todos sus cuentos solo salen personas blancas, pueden empezar a hacer sus propias conexiones. Piensan tal vez, bueno, si las historias de las personas como yo no están en los libros, tal vez significa que las historias de las personas como yo no importan. O por otro lado pueden pensar, ay, es que yo quiero ser como esos niños que yo veo en los libros porque yo no me veo reflejado, no veo la realidad de mi familia o de mi cultura reflejada en estos libros. Si esto está en los libros es porque es bueno y entonces yo debo de tratar de ser así. Y bueno, más allá de los valores, esto puede traer consigo también prejuicios pues racistas, como les mencionaba hace un momento, pero también pueden calarse muchísimos otros tipos de prejuicios y es algo que abordaré un poco más adelante. También otra idea negativa que podrían llegar a tener es que las tradiciones que vienen en los libros son más importantes que las tradiciones de mi familia, porque de nuevo ven representado y embellecido tradiciones de otros espacios y que por lo general también son tradiciones digamos, hasta cierto punto hegemónicas, como pensemos en ahora lo mucho que se ha popularizado el Halloween y también cómo se ha representado el Día de Muertos a través de películas como Coco, que son válidas, no obstante, pues están vistas a través de un ojo estadounidense, ¿no? Y también por último, y que este me parece un punto también importante, si la comida que yo veo en los libros es la comida que yo quiero comer. Si pensando en que México es un país megadiverso bioculturalmente, significa no solo que tenemos, pues, por ejemplo, 68 etnias dentro del territorio que ahora es México, y 68 lenguas con todas sus respectivas variantes. También tenemos
digamos, una megadiversidad de reptiles, de todo tipo de flora y fauna realmente, y con eso también viene una gran diversidad cultural. Incluso dentro de una misma cultura existen, como ya decía, muchas variantes de lengua, pero también dentro de las vestimentas o el textil que se genera en cada comunidad, diferentes maneras de cocinar. Entonces, el problema es que, como hemos visto últimamente que se ha hablado en el espacio público sobre la colonización del paladar y algo que he leído en el mundo académico que se llama la coca-colonización, es decir, cómo la Coca-Cola y todos estos alimentos industrializados han entrado a las comunidades por la fuerza y han hecho una disrupción brutal en la salud de las personas. Esto también tiene que ver pues con cómo son representados en los medios, ¿no? El hecho que en todas las cajas de cereal que tienen una cantidad ridícula de azúcar haya un animalito precioso para que las infancias quieran comer eso. Y si conjugamos el hecho de que se muestra en la tele y en los libros que sí, que la pizza, que los hot dogs, que cantidad de comidas que son ajenas a su contexto cultural, y se empieza a despreciar la comida de sus propios contextos culturales, no solo es una pérdida de las tradiciones y de las recetas que persisten en cada espacio, sino que también es perjudicial para la salud, ¿no? Y entonces pensar en que todo esto está relacionado, el hecho de que todo lo que ven y absorben tiene que ver en las decisiones que toman y que consideran que es bueno y malo, y en algo tan básico como la alimentación. Entonces, lo que yo quisiera resaltar es que también la infancia puede entender a través de las historias, principalmente a través de los libros, pero como decía, también a través de la historia oral y de otras formas de comprender historias, pueden cuestionarse, por ejemplo, cómo trato a las personas que son como yo, cómo trato a las personas que son diferentes a mí. Y aquí es donde pueden comenzar a aprender a apreciar tanto sus culturas propias y sus contextos propios, como apreciar las culturas ajenas y entender las diferencias como eso, sencillamente diferencias que aportan a la gran diversidad que existe en el mundo y que no tiene por qué ser una razón por la cual violentar a los demás o permitir que los demás les violenten. Aquí también una parte importante es pensar en quiénes escriben las historias que consumen la infancia. Como les decía, no solo es útil esta forma de pensar para la literatura infantil, sino para la literatura que también leemos las personas adultas. No obstante, me voy a quedar en la literatura infantil. ¿Por qué es importante quiénes escriben las historias? Porque cada persona trae una subjetividad en sí, una manera de ver, entender y de moverse por el mundo que depende por ejemplo, por las formas de opresión que le atraviesan. Es decir, no va a moverse por el mundo de la misma manera una mujer blanca que una mujer indígena. ¿Por qué? Porque no solo son atravesadas las dos por la violencia de género o digamos la opresión sexista, sino que la mujer indígena, además de esa violencia de género, se va a enfrentar a racismo. Y luego aquí hay otra cuestión, no es lo mismo que una persona que es de clase alta que de clase media o media baja. Entonces, no solo se transmiten estas maneras de entender la subjetividad a través de las historias, sino que también nos arriesgamos a que se transmitan ciertos prejuicios sobre otros grupos a través de las historias. Y también es por eso importante que cuando compremos libros para los niños o se les ponga una película o una serie o se les vaya a contar una historia, un cuento, pensar desde dónde se está contando eso, quién lo está contando, por qué lo están contando, qué impacto va a tener en la imaginación del niño o la niña que escuche eso, y tratar de entonces exponerle a las historias que son, digamos, a las historias contadas de las comunidades o las personas que vengan desde esas propias comunidades y personas, para que entiendan la manera en la que se autodefinen las comunidades. Entonces, aquí hay un ejemplo con el que quisiera empezar.
Estos tres son ejemplos de literatura infantil o digamos cuentos infantiles con los que crecimos varias personas a lo largo del siglo XX. Del lado izquierdo superior es la serie de novelitas para la infancia titulados La Casa de la Pradera de Laura Ingalls. Este lo tomé, bueno, porque yo viví parte de mi infancia en Estados Unidos y es un clásico, ¿no? Que es sobre una familia pues como de colonos que se dirigen hacia el oeste en Estados Unidos y que están... nos muestra cómo se vivía en esa época, ¿no? No obstante, por ejemplo, una de las fallas que tiene esta serie de libros es que, pues como está escrito por una persona blanca, muestra a las personas indígenas de una manera que pues es problemática, por decirlo menos, y que se ha cuestionado ahora en muchos espacios, y estos libros han sido retirados, por ejemplo, de muchos espacios de educación pública, porque dan una idea prejuiciada, estereotípica y pues muchas veces errónea sobre cómo son los pueblos indígenas. Y pensando en el hecho que pues a lo largo del continente americano las poblaciones indígenas viven aún hoy constante violencia lingüística, cultural e incluso intentos de exterminio, y pues ya no es viable enseñarle a nuestras infancias, a las infancias de todo el continente, que estas personas, decir que estas personas son así porque son contadas a través de la mirada de una persona que no es indígena, y entonces que no va a sufrir las violencias que sufren las personas indígenas. Luego abajo pues tenemos la historia de Blancanieves, que pues es de los hermanos Grimm. Digamos es un cuento incluso, más bien, se le atribuye a los hermanos Grimm, pero se sabe que todas estas historias pues no es que fueran creadas por ellos, sino que ellos las fueron recopilando. Y aquí también haría yo una crítica y un cuestionamiento a cómo se individualiza el conocimiento gracias a la mirada occidental o colonial, como quieran entenderla, y que se piensa que el conocimiento es lo que crea una sola persona. Y pues esto es erróneo. El conocimiento es creado por los colectivos y se va desarrollando gracias a la cooperación comunitaria, y el pretender darle el crédito a una sola persona, pues es parte, como decía, de esta individualización que también pues no permite que exista mayor cooperación y compartir los conocimientos y todo lo demás porque se cree que es propiedad de alguien, ¿no? Y no es así. Pero bueno, regresando a por qué escogí Blancanieves, pues una de las partes más relevantes de quién es Blancanieves es su cabello negro negro, sus labios rojos rojos y su piel blanca como la nieve, ¿no? Entonces ya desde ahí se le está enseñando a las infancias que la piel blanca es lo más bello y que es algo deseable, y pues ciertamente en todas estas historias clásicas, por ejemplo, de Disney, pensemos antes de la década de los 90, pues ciertamente solo son mujeres blancas que son apreciadas por caber dentro de estándares de belleza europeos, por ser sumisas, por esperar a que sean rescatadas por el príncipe azul o por quien sea. Entonces, si les enseñamos solo estas historias a las niñas, por ejemplo, les estamos enseñando que deben de tratar de ser blancas, aunque eso es pues algo que no se puede controlar, que lo más que pueden ofrecerle al mundo es su belleza, cuando también eso es algo erróneo, y también hacerles saber que su propósito en la vida es esperar al príncipe azul, y que también es erróneo. Entonces, con esto no quiero decir que no se debe enseñar en absoluto los cuentos de princesas a las niñas, sino que se deben de conjugar con otro tipo de lecturas que les hagan ver, bueno, mira, esto fue creado en otra época, cuando las cosas eran diferentes. ¿Tú qué criticarías de aquí, no? ¿Tú te parece bien que digan que lo más bonito que tienes por ser blanca? ¿Tú qué piensas al respecto? Y aquí se puede empezar a hacer un diálogo con las niñas, por ejemplo, y empezar a criarlas de otra manera, donde no crean que la manera en la que se ven es lo más importante que tienen que ofrecerle al mundo, ¿no? Por último, elegí esta ilustración que alude a la canción de Cri Cri
del Negrito Sandía. Y aquí pues lo elegí porque también son canciones que se le enseñan a la infancia aún hoy día. Pero en el caso del Negrito Sandía, pues para empezar es una historia sobre un niño negro escrito por una persona blanca, mestiza si quieren matizarlo, pero digamos una persona que definitivamente no es negra y que juega con muchos estereotipos raciales sobre las personas negras, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Y entonces, por ejemplo, pues yo creciendo como una persona negra, si solo veo esa historia o esa canción sobre personas negras, ¿a dónde cabe ahí mi identidad? Eso es lo único que yo tengo que dar. Es una cosa muy confusa y pues también bastante estereotipada, como decía. Entonces, estos tres son ejemplos de alguna de las literaturas que ya están consagradas, o narraciones que ya están consagradas en la enseñanza a las infancias, y que si bien tampoco es que las vayamos a tirar de lado completamente y olvidar y fingir como que nunca existieron, más bien yo animaría a utilizarlos de manera crítica y utilizarlos en contraste con otro tipo de materiales para que las infancias puedan empezar a cuestionar este tipo de violencias, porque también he leído varios estudios que mencionan que las infancias adoptan los prejuicios y las visiones estereotipadas desde una edad muy temprana. Entre los 2 y los 3 años, bueno, a los 3 años, por ejemplo, ya pueden sentir rechazo hacia cuerpos gordos si es lo que les enseña la persona que les cuida principalmente, ¿no? Que es usualmente la madre, pero no solamente, ¿no? Entonces, me parece que nunca es demasiado temprano para empezar a enseñarle a las infancias sobre la diversidad y que la diversidad no es algo malo, y dejar de pensar como que se debe de ser una persona blanca para ser bonita, o que se debe de ser sumisa para ser una buena mujer, etcétera. Ahora, por el contrario, estas son otras literaturas contemporáneas, mucho más recientes, del siglo XXI, que yo recomendaría porque muestran pues distintas facetas de la diversidad, y me parece que es mucho más factible que una infancia tan diversa como la mexicana se vea reflejada en este tipo de narrativas. El libro del lado derecho, que se llama Pelo Bueno, es de una escritora caribeña llamada afrocaribeña llamada Yolanda Arroyo Pizarro, y pues justo habla sobre cómo pues a las infancias negras, y también las que no son negras pero de pelo chino, crecemos con la idea muy sutil de que nuestro tipo de cabello no es bonito, que no es pelo bueno, porque no es el cabello que tienen las personas blancas, ¿no? Y que es una idea racista que ha existido desde hace cientos de años, y que aunque no nos digan nuestros madres, padres o quienes crecen con nosotros durante nuestra crianza, pues todos los demás medios y los espacios públicos nos van enseñando de manera directa o sutil que este no es un cabello bueno, y que hay que tratar de alaciarlo, de domarlo, de cambiarlo, de tenerlo controlado, ¿no? Y entonces, si las infancias están expuestas a narrativas como esta de Pelo Bueno, entonces verán que pues no es cierto esto que les dicen en otros espacios, y que tiene valor su cuerpo por cómo es. No tienen que tratar de cambiarlo para ser más bonitos o bonitas. Del lado izquierdo inferior saqué una página de un libro que salió apenas este año llamado Bebé Antirracista, de Ibram Kendi, y como podrán ver, pues se encuentran distintos tipos de familias diversas, de diferentes racializaciones, de diferentes religiones, y el subtítulo dice: aunque todas las razas no son tratadas igual, todos somos el bebé antirracista, ¿no? Entonces, aquí también está la posibilidad de que, aunque no se les enseñen estos libros a niños y niñas racializados, también pueden utilizar estos libros como ventanas hacia otras subjetividades, y para que aprendan a valorar esas otras subjetividades.
El libro de la parte izquierda superior se llama Lágrimas de Oro, aquí no hables maya, y es escrito por un hombre maya y habla acerca pues, de esta violencia lingüística, ¿no?, que les mencionaba, que es una faceta del racismo y del colonialismo, donde se les castiga a las infancias indígenas por hablar sus lenguas, por ejemplo, en la escuela. Y es así como se van perdiendo las lenguas y se va haciendo un proceso que la lingüista Yasnaya Aguilar llama desindigenización, porque para el Estado mexicano la persona indígena es tal por hablar la lengua. Entonces, si ya no se habla la lengua, ya no se es indígena y se es un mestizo más. Y esto, por ejemplo, es una táctica que se puede o que se ha utilizado tanto para intentar asimilar a la población indígena a esta narrativa del mestizaje, como para pues evitar tener que mover una mayor cantidad del presupuesto hacia los pueblos indígenas porque cada vez son menores en las estadísticas, digamos. Entonces, estos son ejemplos de literaturas diversas. No obstante, como les decía, me parece que también la oralidad es una parte muy importante a rescatarse y que no importa si las infancias no tienen acceso a libros, el hecho de escuchar las historias de sus comunidades también es muy importante, de sus propias familias, porque son la manera a través de la cual también van definiendo su sentido de pertenencia y su identidad, como mencionaba hace un momento. Digamos, realmente la identidad no es más que una serie de historias que nos vamos aprendiendo y que apropiamos y que luego reproducimos. Entonces, creo que es importante que como primer paso para que las infancias puedan estar cómodas plenamente con sus identidades, es necesario que absorban todo lo que más puedan, todos los tipos de historias en todos los formatos y medios posibles, y después de esto se les podrá llamar a, oye, ¿a ti te gustaría escribir algo? ¿A ti te gustaría que grabemos un video, que me cuentes una historia que inventes? Es decir, las posibilidades realmente son muy amplias, porque también es pensar en la literatura no solo como en los libros de la biblioteca, sino en todas las formas de historias que podemos crear y compartir. Bueno, en esta parte quisiera compartirles pues mi labor desde mi espacio y mis posibilidades, qué es lo que yo hago para contribuir a que la infancia o las infancias tengan una exposición a la diversidad cultural definida, como mencioné hace un momento por la doctora Nieto, y pues es a través de redes sociales donde yo he hecho sobre todo esta labor. Yo hago pues lo que llaman hilos, una serie de tweets donde se habla de cualquier tema, y en estos hilos he escrito sobre literaturas, no solo para infancias, sino también para personas adultas, pero ahí también siempre animo a las personas a pensar, sí, ok, te gusta mucho leer. ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo de una mujer africana? ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo de un hombre de la India? ¿Cuándo fue la última vez que leíste una novela japonesa? Y es tratar de también pensar en la literatura de otras maneras y no solo como los clásicos que nos han enseñado. No tenemos que leer a fuerzas a De la India. Hemingway, y Baudelaire para que tengamos un conocimiento de la literatura, ¿no? Entonces, bueno, esta es una pequeña muestra de algunos de los hilos que hago, por si gustan seguirme a través de ese medio, también siempre les leo con mucho gusto, y pues espero que también puedan tomar de aquí algunos libros para compartir con las infancias que tengan cercanas. Y pues nada más para terminar con esta reflexión de nuevo sobre el hecho que los niños no pueden ser lo que no ven, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que en los medios mexicanos, por ejemplo, las personas indígenas han sido retratadas de manera histórica como solo personas, trabajadores domésticos o criminales. Aunque ahora se habla más sobre el racismo y el clasismo en los medios mexicanos,
todavía las personas indígenas en la mayoría de los medios públicos son retratadas de esta manera. Y esto no quiere decir que ser una persona que es trabajadora doméstica, por ejemplo, es algo malo. El problema es que estas son las únicas historias que llegan que tienen este alcance sobre las personas indígenas. Entonces, si las infancias ven que en la televisión personas como ellas solo son trabajadores domésticos o son criminales, no van a tener la posibilidad de imaginar o digamos, desde un principio se les está inculcando hasta dónde pueden aspirar, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades que podrían tener en sus vidas? En el caso de las personas afromexicanas, por ejemplo, pues no somos mencionadas en absoluto dentro de los medios públicos de gran alcance, y cuando lo somos, y no como personas afromexicanas, sino como personas negras, pues somos el objeto de burla, comentarios que denostan, como recordarán el personaje de Héctor Suárez del Negro Tomás, que hacía una burla de las personas negras, pero además que incluso él se movía como un mono, no sé si lo recuerden. Entonces eso es profundamente racista y violento porque, de nuevo, si las infancias solo ven este tipo de historias sobre las personas negras, van a pensar que las personas negras son tontas, son feas, son unos salvajes, etcétera. En el caso de las literaturas infantiles, me parece que hay una gran producción muy diversa en México. El problema es que no todos los libros creados desde estas perspectivas diversas tienen el alcance o, digamos, no han tenido las posibilidades de acceder a espacios de publicación o de ser repartidos en escuelas, por lo general, como lo son las literaturas hechas por personas blancas sobre personas blancas. O también, desafortunadamente, existen las historias que hablan sobre pueblos indígenas o sobre pueblos afromexicanos que sí llegan a estos espacios y a un mayor público, pero que son contadas por personas blancas. Aquí quisiera hacer el énfasis en el hecho que es muy, muy importante que también veamos que estas historias sean narradas por las propias comunidades de las que vienen las historias, porque son quienes están, o digamos, quienes van a hablar de la manera más clara sobre quiénes son estas comunidades. Es bastante racista y violento pensar que una persona blanca puede hablar mejor, por ejemplo, de un pueblo zapoteco que las mismas personas zapotecas. Otro punto que también quisiera realzar es el hecho que existe también una gran producción de literatura infantil bilingüe en México, y aunque las infancias, digamos, aunque sean mostradas en una infancia monolingüe, el hecho de que sepan que existen otras lenguas en México y que esas otras lenguas son valiosas y que valen la pena ser preservadas, también es muy importante para comenzar a hacer o formar infancias antirracistas. Esto no es bueno solamente para ellos mismos, sino como comunidad. Toda esta presentación que hice para ustedes tiene también el objetivo de plantear la formación comunitaria como algo importante. El hecho de que les enseñemos a los niños y a las niñas sobre literaturas diversas es importante no solo porque vayan a ser universitarios después o porque vayan a trabajar en cualquier otro espacio, sino que van a ser mejores miembros para su comunidad. Creo que no se hace suficiente énfasis en la importancia de lo comunitario hoy día, y por eso me parece fundamental pensar en cómo estamos enseñándoles a las infancias que pueden ser, cómo es que les vamos a formar. Y de nuevo recalcar lo que se mencionó sobre Bishop, estadounidense, que les decía, pensar que todas las literaturas para la infancia son ventanas o espejos. Y por eso es que como parte de las conclusiones de esta charla, creo que es muy importante también que quienes nos están viendo y escuchando, ya sean personas adultas o sean niños y niñas, también se animen a escribir y a contar las historias de su propia comunidad.
Esto ya no lo incluí en la presentación porque me parecía una conclusión mejor, más que parte de la presentación, pero gran parte del hecho que yo me dedique a la escritura o que me haya parecido importante escribir se debe a la formación que tuve durante la infancia y que yo estuve expuesta a una gran cantidad de libros, de todo en general, pero particularmente de libros que eran bilingües, que estaban en español y en maya o que estaban en español y en náhuatl. Pero además, pues como viví en Estados Unidos durante la infancia, también libros sobre la diversidad cultural estadounidense, sobre la diversidad cultural de México y de Estados Unidos. Y una vez que yo entré a la universidad, a la licenciatura, cuando empezábamos en las clases de literatura, yo pensaba, wow, ¿no? Que vamos a ver todos estos temas. Y pues desafortunadamente el 90% de la literatura que leíamos era escrita por hombres blancos, heterosexuales, cisgénero, de clase alta, latinoamericanos, porque, bueno, estudio estudios latinoamericanos. Entonces yo decía, bueno, pero entonces no escriben las mujeres, y ya nos decían, no, 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 aquí están 3 escritoras mujeres. Y eran mujeres blancas, ricas, heterosexuales, de clase alta, latinoamericanas. Y decía, no puede ser, o sea, es bueno que exista una paridad de género para hablar de literatura, pero hay muchas más intersecciones de diversidad y no puedo creer que las personas de color, las personas racializadas, no escriban. Entonces fue que yo me puse a investigar sobre literatura diversa de otras partes de América Latina y me topé con una lista enorme que nunca vimos en la universidad de escritoras haitianas, escritoras dominicanas, escritoras de Jamaica, escritoras de Costa Rica, escritoras indígenas, escritoras negras. Vi toda una serie de historias y al leer las obras de estas mujeres me podía dar cuenta de lo que teníamos en común, por ejemplo, todas las mujeres de la diáspora africana, es decir, todas las mujeres negras latinoamericanas, donde me veía yo reflejada en sus narrativas, qué podían agregar ellas a enriquecer mi comprensión del mundo, pero también entender qué teníamos de diferente, a dónde había ocurrido ese gran cambio dependiendo de los contextos geográficos. Y más adelante, cuando hablábamos de literatura mexicana en la licenciatura y después en demás espacios donde yo me encontraba, me daba cuenta que pues el canon literario mexicano, es decir, los escritores y escritoras que están consagrados en la literatura mexicana, pues eran también personas blancas y no solo hablaban sobre sí mismas, también existían retratos de personas indígenas, pero como les decía, era una construcción de las personas indígenas vistas a través de los ojos de una persona blanca. Es decir, todos los prejuicios racistas que podía tener esa persona se transmitían sobre sus personajes indígenas y pues transmitían una versión bastante sesgada de lo que es ser una persona indígena en México. Pues las personas afromexicanas ni hablar, ni siquiera aparecen, o al menos en lo que yo he revisado de literatura mexicana, digamos, del canon, pues ni siquiera somos mencionadas. Al contrario, se hace un énfasis en el hecho que las personas negras que pueden aparecer son extranjeras y que no son de aquí. Entonces yo decía, bueno, yo como una mujer, además del sur del país, que tampoco se habla, no se escribe en los espacios con mayor distribución sobre pues el trópico americano, pero además yo siendo una persona afromexicana, que tampoco se habla al respecto en la literatura mexicana, yo siendo una persona también de ascendencia asiática, que existimos muchísimas, de ascendencia japonesa, china, coreana, etcétera, pues tampoco se habla lo suficiente en el espacio mexicano. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar eso? Tal vez no vaya yo a ser un Nobel de literatura, podría serlo, podría no serlo, pero ese no es el punto. Yo no escribo para ganar dinero, yo no escribo para ser famosa. Yo escribo porque a mí me habría gustado leer sobre personas como yo. A mí me habría gustado leer sobre personas que viven en la zona fronteriza de Veracruz y Oaxaca, de donde es una parte de mi familia. A mí me habría gustado leer sobre, por ejemplo,
la concentración que se hizo de personas japonesas, campos de concentración para personas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial en México. Todas estas historias también valen la pena ser contadas. Y cómo es que pues los espacios, el canon literario mexicano nos ha enseñado que no valen la pena y que solo valen la pena si somos Octavio Paz o si somos Carlos Fuentes o si acaso Elena Garro, ¿no? Y existen muchísimas otras formas de vivir la mexicanidad. Y esto también es importante porque podemos ir deconstruyendo o construyendo de otra manera qué es ser una persona mexicana. Si definimos qué es una persona mexicana a través de nada más estos autores que los mencionaba, vamos a tener una concepción muy limitada porque se trata pues de un porcentaje muy pequeño de personas de mucho privilegio y que muchas personas estamos ajenas a esos contextos, ¿no? No solo culturales, sino también incluso geográficos. Es decir, pues de la literatura consagrada, la mayoría es del centro del país o habla del centro del país o de la parte del Bajío, pero ¿cuántos hablan de Oaxaca desde Oaxaca? ¿Cuántos hablan de Chiapas o de Veracruz desde Chiapas o de Veracruz? Y pues por ello es que me parece importante que desde una edad temprana las infancias tengan acceso o más bien se les recalque la importancia de valorar las historias que vienen de sus propios contextos para que puedan apreciar lo que les rodea, las diferencias que les rodean, ser críticos sobre las formas de opresión que les pretenden decir que no importan o que no son tan valiosos o que no son tan bellos o no son tan inteligentes. Y a partir de lo que vayan aprendiendo y que se animen a escribir sus propias historias y a compartir sus propias historias, es que van a poder llegar a espacios a los que nunca habían accedido. Entonces, bueno, con esto le quiero agradecer a Alas y Raíces por invitarme a este espacio y me dará mucho gusto leer sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Junco. Oye, pues mira, nos ven desde Arteaga en Michoacán, en Tuxtla Gutiérrez, en Guatabampo, Hilo, en Sonora. Nos ven también en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, en Nuevo León, Sonora, Ciudad Obregón, Baja California, Ciudad Juárez, Puerto Peñasco. Mandan saludos del Centro Educativo Mexicano U23, la Guardería Colegio Español de Acapulco, la Estancia Infantil Nuevo Día, Centro de Desarrollo Infantil del Ábaco, Guardería Pasitos, Guardería U957, Centro Educativo Mexicano U0233, Centro Educativo Infantil Simón Bolívar. Mandan saludos también de la Guardería Integradora Justo Sierra, guardería número 444, la Guardería U1279, Guardería Infantil Pueblo Nuevo U1547, Estancia Infantil Los Generalitos, Centro de Atención Infantil 16, Guardería Español U0225, Escuela Secundaria Técnica número 2 de la Ciudad de México, la Guardería Michoacán del Colegio Español U226, la Guardería U0227 y la Guardería Angelitos Acapulqueños. El mapa recorre de norte a sur. Mandamos saludos a todos ellos, a todas ellas. Qué interesante que muchas guarderías estén atendiendo a este llamado, a esta conferencia. Y también las secundarias, seguro por ahí hay una que otra prepa colada que se está queriendo hacer pasar como que no más, ¿no? Mandamos también saludos a educación básica, media superior, a todas las docentes, a los maestros que están conectados, hablando y prestando oídos a estos temas importantes. Hay una pregunta. Libraria Arge dice, ¿podrías, por favor, Junco, precisar más a qué te refieres con infancias? Es decir, el término en plural, ¿a qué hace referencia? Pues creo que pensar en una sola infancia es justo, de nuevo, invisibilizar todas las maneras distintas de vivir la niñez que tienen pues todos los niños, niñas, niñes en México. Y entonces, pues, la infancia es como pensar en la mujer.
pues somos una cantidad, o sea, todas las mujeres, pues no creo que tengamos una sola cosa en común, ¿no? Excepto que somos mujeres. Entonces creo que es lo mismo con las infancias. Están infancias indígenas, afrodescendientes, rurales, urbanas, bilingües, monolingües, migrantes. Entonces por eso preferí usar infancias, pero también uso infancia, digamos, va y viene, pero cuando soy muy consciente trato de específicamente hablar de infancias. Gracias. También este encuentro busca esa perspectiva, ¿no? Esa nueva narrativa en la que nos reconocemos más plurales, en las que nos reconocemos como muchos haciendo muchas cosas. Las infancias. Hay un comentario de Ruth Galicia que dice, escuchar las dimensiones que tiene algo que solo en apariencia es un libro para niñas o niños es muy importante. Estas lecturas son las que hacemos quienes conformamos acervos y trabajamos con ellos al compartir en los talleres que diseñamos e implementamos. Violencia simbólica que construye imaginarios como sentencias a vivir y normalizar. Nuestro compromiso como profesionales es mirar con extrañamiento. Qué bonito comentario. Sí, estoy muy de acuerdo. Eh, Podría parecer algo superficial nada más comprar un bonche de libros en la librería y meterlos a la biblioteca y ya que sea lo que quieran, pero es súper importante el trabajo de curaduría y de tener intenciones muy específicas a la hora de escoger qué es lo que se les va a mostrar a las infancias. Y, por ejemplo, algo que he leído que me llamó mucho la atención en el trabajo que he hecho de investigación sobre la importancia de la diversidad en las historias para niños y niñas, es el tiempo, la temporalidad. No es lo mismo leerles algo que fue publicado a principios del siglo XX, aunque sea una reedición del año pasado, que algo que fue publicado apenas por primera vez el año pasado. ¿Por qué? Existen muchas formas de violencia que no se hablaban o que no se mostraban hace, o más bien sí se mostraban, pero no se problematizaban hace 50 o 60 años. Y entonces, si no somos muy críticos a la hora de revisarlos, se van ahí colando los mismos prejuicios que nos enseñaron que le enseñaron a nuestros padres o a nuestros abuelos durante la infancia, y que además, y esto lo olvidé mencionar hace un momento, pues como ustedes sabrán que educan a la infancia, a las infancias y pasan todo el tiempo, todos los días con ellos, son no solo increíblemente, digamos, como esponjitas que absorben todo lo que está a su alrededor, sino que son increíblemente moldeables, porque pues claro, son personas nuevas en la existencia y no saben cómo es el mundo y entonces esperan a que uno les diga cómo es el mundo. Y entonces creo que la responsabilidad ahí es enorme porque tenemos la responsabilidad de enseñarles que no es algo que debe de ser racista, no es algo que debe de ser sexista, no es algo que debe de ser capacitista, y que las formas en las que están creciendo dan la posibilidad para que puedan ser lo que ellos quieran, ¿no? Y si les vamos enseñando eso y enseñando que a través de la comunidad y del quehacer colectivo pueden cambiar el mundo, aunque no les guste como es ahora, pues qué increíble, ¿no? Vamos a crear pequeñas, bueno, niños y luego adultos que tengan una gran iniciativa y que entiendan que pueden realmente tener incidencia en la realidad. Sí, y la importancia de dialogar, ¿no? Porque también como adulto, como acompañante, como mediador, tienes también una oportunidad al enfrentarte cada historia de reinventarte, de cambiarte los lentes y de polemizar y de hablar de temas importantes que si bien venimos arrastrando históricamente, no se pueden no quedarse para siempre, ¿no? Nos dice también Ismene Mercado. Junco, en Brasil hay unos estudios sorprendentes sobre la literatura infanto-juvenil, incluso en la universidad en la que yo pude hacer una estancia de investigación. Acudí a una clase especializada en esta literatura, lo cual fue maravilloso porque había planteamientos muy interesantes, cosa que lamentablemente aún no sucede en nuestro país y mucho menos en la academia. Saludos y gracias por compartir tus hallazgos. Muchas gracias por hablar de eso. En Brasil
La literatura brasileña, de verdad que deberíamos de leerla más aquí. De hecho, hace poco estuve en un evento donde pues anunció que ya se va a traducir a español y publicar en México la obra de la escritora afrobrasileña Conceição Evaristo, y que me parece valiosísimo porque ella habla sobre algo tan básico como dejar de lado estas genealogías literarias europeas que vienen de lo griego y esto, lo clásico, y pensar, por ejemplo, en recuperar para nuestra comprensión como personas negras la genealogía africana, los panteones africanos. Ustedes conocen los orishas, toda esta cosmovisión que es completamente distinta de la europea, y no significa que la europea sea mala, sino que la africana ha sido dejada de lado por siglos, ¿no? Y digamos, al menos en los espacios americanos, y que como personas negras también es nuestra responsabilidad y pues prácticamente nuestro privilegio si podemos trabajar nuestras literaturas desde ahí. ¡Qué maravilla! Tenemos muchas autoras que nos has recomendado, hemos tomado nota, porque es un tema amplio, porque es un tema que seguramente podremos seguir dialogando, que podremos seguir cuestionándonos y compartiendo, porque somos comunidad, como bien lo mencionas, porque día a día las maestras, los maestros que están en contacto con las infancias van también atesorando los nuevos temas, y ojalá que se sumen más y nuevos maestras y maestros a estos foros, a estos diálogos, y que con estos nuevos lentes que hoy nos prestas, regresemos a los acervos en las escuelas, en las bibliotecas de aula, en las bibliotecas escolares, cuando la contingencia así nos lo permita, y revisitemos nuestros acervos, revisitemos nuestras bibliografías y nos replanteemos qué estamos compartiendo con las infancias. Nos mandan más saludos desde Tamaulipas, Ciudad Madero, Valle Hermoso, Querétaro, Veracruz, Jalapa, Zacatecas, Fresnillo, Guanajuato, León y Tabasco, Villahermosa. Junko, ha sido un gusto, ha sido un deleite platicar, escucharte y encontrarnos con esta audiencia que amorosamente nos acompaña. Vamos entrando a la recta final, esperando a lo mejor hay por ahí algún otro comentario que se sume, pero agradecerte enormemente subirte a este barco, a este encuentro, para platicar de todas estas posibilidades de la construcción de nuestras propias narrativas, para hablar de temas trascendentes, de temas que son importantes, detenernos a visitar, a abordar, a reconstruir. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Alas y Raíces, y esperemos que esta sea solo la primera de muchas otras oportunidades de diálogo, y esperemos que pronto puedan ser presenciales. Mientras, recibe un virtual y afectuoso abrazo. Muchísimas gracias. Sí, no sé si quieras gracias. cerrar con algún comentario. Sí, pues yo hago estas labores de divulgación a través de mis redes sociales, entonces si alguien de la audiencia gusta seguirme en esos medios, también les leo con mucho gusto. Estoy como @latinamericana con H al final, sin la O, no es latino, latinamericana con H al final. Y estoy en Twitter, en Instagram, y tengo un canal de YouTube donde subo videos sobre antirracismo que también seguro encontrarán muy didácticos, espero. Pues muchísimas gracias. También todo el dato de tus redes está en el chat, en los comentarios. Ahí pueden encontrar las ligas para contactar contigo, y pueden también revisitar esta charla que se quedará en YouTube. La pueden compartir y podremos seguir con el diálogo en estas redes. Muchísimas gracias, Junko. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.